nombre es Rosa Gabilondo, soy la coordinadora del curso de Gerencia Financiera. Así que ahora les vamos a explicar un poco de qué se trata el curso. No sé, ¿para cuántos de ustedes es nuevo el tema de finanzas? ¿Una? ¿Dos? Con miedo, dice, con miedo levanta la mano, no importa. O sea, el objetivo del curso en realidad es darles los instrumentos mínimos necesarios que ustedes van a necesitar cuando se tengan que enfrentar a un tema de finanzas. No quiero, o sea, la idea es que no sean gerentes financieros, ahora si lo llegan a hacer, perfecto, pero sí que entiendan el lenguaje de un gerente financiero, para que ustedes puedan conversar de igual a igual con ellos, en realidad, porque hay veces que ellos tienen una idea y normalmente la gente que no maneja finanzas no sabe cómo acercarse o pedirle las cosas, especialmente cuando necesitan pedir plata, ¿no? Entonces la idea es brindar estos instrumentos que las puedan aplicar ustedes y les permita tomar decisiones, ya sea en el campo financiero o en el campo en que ustedes estén desarrollando en realidad, porque al final las finanzas, quieran o no, cubre todo. Siempre van a estar ustedes relacionados con el tema de finanzas. ¿Okay? Entonces, los temas que vamos a tratar son estos. ¿Qué es la función financiera? Que es un poco de teoría. La importancia del valor del dinero en el tiempo, para que ustedes sepan cómo tener en cuenta el dinero y en qué momento toman ustedes las decisiones. Hacerles una introducción a los estados financieros, los más importantes que maneja una empresa. Cómo se hace el planeamiento financiero y presupuesto, que posiblemente esto es lo que ustedes más dominan, hacer presupuestos, ¿no es cierto? Porque siempre les tienen que haber pedido presupuestos para las actividades que ustedes realizan. Cómo se obtienen los fondos en los diferentes tipos de organizaciones, ya sea públicas o privadas. Cómo se proyectan estados financieros y cómo se realiza una evaluación económica y financiera, y el monitoreo y control, que es la última parte, ¿no? Entonces, al final, en la primera parte, el primer capítulo es básicamente un tema histórico, o sea, cómo se desarrolla el concepto de finanzas desde la época de los fenicios. O sea, es un poco de historia de cómo se van desarrollando los diferentes instrumentos financieros, ¿no? En qué momento aparecen los bancos, en qué momento aparecen las bolsas, en qué momento aparece a entrar el interés como parte importante del manejo financiero, ¿no? Y las crisis que se han dado. Esto es casi todo el primer capítulo. ¿Por qué es importante? En realidad porque afecta todos los aspectos de la vida, o sea, tanto en su vida privada como en su vida profesional. En su vida privada, aunque no quieran, ustedes siempre están tomando decisiones de tipo financiero, o sea, siempre van a tener ustedes un ingreso y van a ver cómo van a gastarlo, y van a estar tratando de equilibrar ingresos con gastos. Y si saben que si gastan más, van a tener que pedir préstamo, endeudarse, ¿no es cierto? Lo mismo hacen las empresas. Las empresas tienen unos ingresos y tienen que ver cómo manejar el dinero y cómo gastarlo de manera que puedan cumplir todos sus objetivos. Y si les falta plata, tienen que ver cómo financiarse de la manera más barata o la más adecuada, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a ver temas de liquidez, de tesorería, de endeudamiento, ¿no? Y cómo va a impactar estas decisiones, no solo en la empresa, sino en el entorno de las empresas, en todos sus stakeholders. ¿Cuáles son las etapas? Son básicamente las mismas etapas del área administrativa, o sea, primero prever, o sea, adelantarse a las necesidades. Planear en función de cuál es la misión, visión de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Organizar todos los recursos que tenga la organización, o sea, recursos humanos, logísticos, operativos. Tratar de integrar, y eso es bien importante, la coordinación con las otras áreas. Siempre hay que tratar de ver cómo funcionan las diferentes áreas para tomar decisiones de cómo manejar el dinero y los recursos. Una vez que ya tienen eso, impartir las órdenes y definir los procedimientos y evaluar constantemente la evaluación. ¿Okay? Estas son las diferentes etapas de la gestión financiera. Importante, ¿cuáles son las decisiones de una persona que se dedica a las finanzas?
Y también de nosotros en la vida privada. Primero, decidir en qué queremos invertir nuestra plata, ¿no? Queremos comprar un carro, queremos comprar un televisor, queremos comprar una cocina. En una empresa sería, queremos tener más inventarios, queremos dar más créditos, entonces necesito plata para cubrir eso. Es lo mismo. Son decisiones de inversión. Decisiones de financiamiento, ¿de dónde saco la plata? ¿Quién me va a prestar plata? La voy a conseguir de mis ventas, la voy a conseguir de los bancos, la voy a conseguir de mis socios, ¿no? Y en nuestra vida privada o lo saco de mi sueldo o le pido pues a mi esposo que me ayude para cubrir los gastos de la casa, lo mismo, fuentes de financiamiento. Y decisiones de política de dividendos, y esto es más aplicable a las empresas de corte privado, en realidad. O sea, una vez las empresas privadas lo que tienen que generar siempre es utilidades y ver cómo repartirlas. Las empresas públicas no, porque las utilidades de las empresas públicas son del Estado, o sea, no hay decisión, ahí de todas maneras van al Estado, ¿no? Y las ONGs o no gubernamentales o que sin fines de lucro, en realidad la idea es que no generen utilidades, o sea, que sus ingresos y sus gastos sean más o menos pares, porque la idea es que no deberían generar utilidades, ¿no? Entonces, esta política de dividendos es más aplicado a empresas del sector privado, básicamente. Las funciones del encargado financiero es planeamiento, o sea, buscar todas las decisiones que hagan, lo que van a tener que buscar es que generen valor a la organización, ¿no? Y que reduzcan los riesgos. De dónde obtiene fondos, tanto fuentes internas como externas, y cómo administra su capital de trabajo. ¿Tienen una idea de lo que es capital de trabajo? ¿Sí? ¿Nada? ¿Qué les suena a ustedes capital de trabajo? Tienen una opinión, en realidad no tiene que ser perfecta. Así es, ¿no? O sea, un poco el dinero suficiente que necesita para que la empresa funcione. O sea, siempre se necesita un capital para comprar inventarios, para generar los productos, para esperar, o sea, por ejemplo, si yo vendo el crédito, necesito ver cómo cubro esa parte que he vendido al crédito, que no ha entrado a mi plata, ¿no? Eso es capital de trabajo. Y otra de sus funciones es asignar sus fondos y controlarlos, siempre controlándolos al final. Sus objetivos: maximizar el valor actual de las organizaciones, lograr equilibrio entre rentabilidad y riesgo, o sea, es verdad, a inversiones de mayor riesgo normalmente son las que generan más rentabilidad, pero llega un momento en que uno no puede arriesgar la rentabilidad por el riesgo, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas. Y eso va a depender también del tipo de persona que esté manejando. Hay personas que son adversas al riesgo, súper seguriolas, entonces tratan de minimizar el riesgo, pero hay otras personas que sí, les encanta apostar, entonces pueden tomar decisiones de mucho más riesgo y claro, obviamente pueden tener más rentabilidad, pero también el riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces, en empresas del sector público el riesgo se trata de minimizar y en el sector privado hay que buscar siempre el equilibrio, ¿no? Otro de sus objetivos es poder financiar estos gastos de operación que tienen al menor costo disponible en el mercado, o sea, buscar aquellas fuentes más baratas. El banco que me dé una tasa de interés más barata, entonces yo averiguo entre varios bancos quién me está prestando una menor tasa. O si yo necesito levantar fondos a través de una oferta de bonos, también tengo que ver cómo hacerlo lo más barato posible. Su objetivo principal es optimizar este uso de recursos y definir políticas y procedimientos de manejo del área financiera. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? O sea, un poco sobre lo que es función financiera, ¿no? Queda claro, ¿no? Decidir en qué invertir, decidir cómo obtener los fondos para poder invertir y ver cómo se reparten utilidades. Son las tres funciones básicas del área financiera, ¿ok? La importancia del dinero de valor en el tiempo, porque ustedes saben que un sol hoy es mucho más... rinde más que un sol mañana, porque tenemos un tema, puede ser de inflación, puede ser de riesgo político, puede ser de devaluación, ¿no? Entonces, no podemos decir, yo tengo 1000 soles hoy y es igual a tener 1000 soles dentro de 5 años. Imposible, uno nunca sabe cómo van a ser esos 5000 soles dentro de 5 años. Entonces, lo que yo tengo es que
tener en cuenta que para yo comparar cantidades las tengo que tener todas en el mismo momento, básicamente, ¿no? Y eso es un tema importante de entender para lo que es evaluación. Ya sea evaluación social, evaluación privada, lo que se necesita es tener un conocimiento del valor del dinero en el tiempo. O sea, yo para evaluar cualquier proyecto tengo que tener todos mis fondos o todos mis flujos en un mismo momento. Yo no puedo decir hoy día gano, yo no puedo decir hoy día invierto, vamos a poner 1.000 soles y mañana voy a recibir 1.200 por mi inversión. Y yo voy a decir, estoy ganando ¿cuánto? 20%, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto, porque es diferente esto que es en el periodo 0 y esto que sea en el periodo 5, por decirlo. Entonces yo lo que tengo es que traer esto acá, considerando diferentes cosas, la inflación, el costo de oportunidad de mi inversionista, y recién cuando tenga la plata acá, puedo decir si gané o perdí. Puede ser de que estos 1.200 traídos acá sea 1.100, gané, pero puede ser que esta plata traída acá por diferentes sea 900, en temas equivalentes. Entonces esta inversión sería una inversión negativa. Entonces, cuando yo quiero tomar una inversión, siempre tengo que poner todos los flujos en el periodo 0, porque hoy día estoy tomando la decisión de inversión. Entonces, lo que les vamos a dar son instrumentos que le permitan hacer este tipo de trabajo. ¿Ok? Que no son complicados. Las ecuaciones, aunque se ven feas, son multiplicación, división, suma, resta, o sea, no son más allá, y lo pueden hacer con Excel, o sea que no hay problema. Pero siempre acuérdense que si quieren tomar una decisión, toda la información financiera que tengan de su proyecto tiene que estar en un solo momento. La importancia de los estados, este tema lo vamos a desarrollar un poquito después del intermedio, porque normalmente en el capítulo 2 se les va a dar una serie de ejercicios para que ustedes resuelvan. Y había una charla presencial un poquito antes para ver si los ayudamos, pero un poco que se nos han desfasado los tiempos por este tema de las elecciones. Entonces yo les voy a avanzar un poco este tema para que puedan hacer sus ejercicios después del intermedio, ¿ok? Ahora veamos lo del curso básicamente. La importancia de estados financieros, ¿por qué son importantes? Tenemos 3 estados financieros que son los más importantes: balance general, estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja. El balance general ahora se llama estado de... ¿Cómo se llama ahora el balance general? El balance general, ¿cómo se llama ahora? Estado de situación. ¿Por qué? Porque me define cuál es la situación de la empresa, ¿ok? Me define cuánto tiene la empresa en ese momento. El día de hoy yo hago un balance y la empresa tiene una serie de activos y una serie de pasivos. Hoy día, si yo hago el balance dentro de una semana, toda esta información se va a mover y me va a decir cuál es la situación de la empresa en ese día de la semana, ¿ok? Por eso se llama estado de situación. El estado de ganancias y pérdidas, al contrario, es un registro de ingresos y gastos que se llama estado de resultados. ¿Por qué? Porque me dice cuántos ingresos tuvo la empresa por ventas o por otro tipo de ingresos, cuáles fueron todos los gastos que tuvo y cuál es el resultado final, cuál es la utilidad que le queda. Por eso se llama también estado de resultados. Y este estado de resultados yo puedo hacerlo acumulativamente. O sea, yo hago un estado de resultados en enero, hago uno en febrero, pero en el de febrero tengo que considerar enero y febrero. Hago el de marzo y es enero, febrero, marzo. O sea, es acumulativo. O sea, por eso se dice que el estado de resultados se hace en un periodo de tiempo. El estado de situación es en un momento dado, el estado de resultados es en un periodo de tiempo. Y el flujo de caja en realidad no es realmente un estado financiero contable, aunque en algunos momentos sí lo manejan, pero es importante porque me permite ver realmente cuánto dinero hay en la caja, que es diferente, porque yo acá registro las ventas, pero acá registro las ventas que ingresaron en ese momento, porque si yo he vendido al crédito, acá me dice que yo vendí 1.000.000 de soles, pero acá me dice que yo vendí al contado 500.000, entonces se registra solo 500.000, arriba se registra el millón, ¿ok? Es la diferencia entre estos dos básicamente.
que en en el flujo de caja solo se registra lo que realmente entró a la caja de la organización y lo que salió también. Por lo tanto, hay otras cuentas, por ejemplo, que yo considero en el estado de ganancias y pérdidas, que son la depreciación, que no es una salida de dinero, por eso no se considera en el flujo de caja. ¿Tienen una idea de lo que es depreciación? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo yo definiría la depreciación? O sea, ¿por qué se considera depreciación? ¿Ah? ¿Perdón? Pérdida de valor de un producto en el tiempo. Pero no es pérdida de valor en realidad. Lo que pasa es que yo compro una máquina y se va gastando. Entonces va bajando su valor, pero no porque lo he perdido, sino porque lo he gastado. Entonces ese pedacito que yo he gastado en ese año se considera como un gasto. Por eso está acá en el estado de resultados, como un egreso, como un gasto. Pero no ha salido plata de mi caja, es un registro más contable. Por eso la depreciación no se considera el flujo de caja. ¿Ok? Entonces, dime. Lo que pasa es que en el examen de entrada hubo una pregunta que es sobre una afirmación que es verdadera. A ver, ¿cuál? Entonces, yo puse que, por ejemplo, el balance general muestra la situación financiera de la empresa en un periodo determinado, que es lo que yo entendí. Ya acabamos de decir que no es así. Ajá. El balance muestra la situación en un momento dado. El estado de resultados... Es que periodo es en el tiempo, ¿no? El estado de resultados es el que se registra en el tiempo, acumulativamente. En cambio, siempre... Ah, ok. Pero eso que quede claro. O sea, el balance, como se llama estado de situación, es como una foto ahora. Ni siquiera hace un minuto... Es exagerado, pero vamos a decir, no es un minuto antes, no es un minuto después, es ahora. En cambio, el estado de resultados mide el resultado de un periodo y se va acumulando, sí. Y flujo de caja simplemente es el registro de los ingresos y gastos que realmente entran a caja. Claro, bueno, efectivo, sí, básicamente, sí. Gracias. Gracias. ¿Ok? Uy, bien manchada estoy. Bueno, ok, entonces eso más o menos claro. En verdad es una pregunta que siempre hago en el examen, ¿ah? Porque siempre se confunden. Ok, entonces, ¿cuáles son mis objetivos de estos estados financieros? ¿Por qué es importante que se hagan estos estados financieros? Porque dan información de mi organización, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho. Y en realidad hasta se puede medir el accionar de los ejecutivos de la organización, o sea, que también han hecho su trabajo. Entonces hay maneras de medir no solo a la empresa, sino a los ejecutivos de una organización, ¿no? Primero me da una representación de la situación financiera de las transacciones. Proporcionan información básicamente a ¿quiénes? A los bancos. Los bancos siempre van a pedir estados financieros cuando quieran hacer una operación con las empresas. A los posibles accionistas que quieran ingresar, si ustedes quieren en verdad invertir en una empresa, lo primero que le van a pedir son sus estados financieros, porque como ahí se muestra lo que ellos hacen, ahí se van a dar cuenta cómo está la empresa, ¿no? Le da información a los mismos ejecutivos de la organización sobre de dónde se han obtenido los fondos y cómo se han asignado los fondos. Si tiene la capacidad de hacer frente a sus pagos, básicamente eso es lo que más le importa al banco, ¿no? Cuando va a hacer un préstamo. Y se puede valorar el rendimiento de una organización. ¿Ok? Entonces pueden tomar decisiones con respecto a esta empresa. Y acá viene la base de del primer trabajo que van a tener que realizar ustedes. Y hay que aprender a cómo relacionar los estados financieros. O sea, cómo se relaciona el estado de ganancias y pérdidas con el balance y con el flujo de caja. Y cómo puedo analizarlos, básicamente a través de ratios, ¿no? Entonces puedo hacer un análisis horizontal. Eso sí lo habían escuchado, ¿no? ¿Cómo creen que es un análisis horizontal o un análisis vertical en un estado financiero?
¿no? A ver. ¿Tienen una idea cómo es un balance? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Activos. Ya vamos a poner caja. ¿Qué más vendría en el activo? Las grandes cuentas, ¿ah? Cuentas por cobrar. Inventarios. Y vamos a poner acá el grande activos fijos, que vendrían a ser todo lo que son equipos, herramientas, todo eso, ¿no? Y por el lado de pasivos, tengo lo que es deuda con bancos, las cuentas por pagar, deuda, vamos a poner deuda de largo plazo y el capital. A ver, esto es en términos muy gruesos lo que es los activos y pasivos, ¿no? Hay cuentas que se manejan de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Se supone que estas cuentas se mueven, suben y bajan en el transcurso de un año. O sea, su movilidad es de un año. Y hay otras que son de largo plazo. Básicamente son los activos fijos porque uno, cuando compra una maquinaria, no es para venderla al año siguiente, no es para tenerla, en teoría, el tiempo que dure la empresa, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces son de largo plazo, ¿no? Estas son las que se van depreciando, porque yo las compro al principio, entonces voy mandando solo la parte que se me va gastando a ganancias y pérdidas. Y en pasivos hay lo mismo. Tengo lo que es corto plazo, todas aquellas pagos que yo tengo que hacer en el transcurso del año, ¿no? Básicamente son las deudas de los bancos de corto plazo, las cuentas por pagar. Acá hay otras cuentas, pero vamos a poner las principales. Y las de largo plazo, por ejemplo, si yo me pido un préstamo a 10 años, no lo voy a pagar en el transcurso de un año, entonces lo pongo acá en el largo plazo, porque es una deuda de más de un año. Y capital, porque los accionistas ponen su plata por el tiempo que dure la empresa, o sea, de largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago mi análisis? Vamos a ver vertical. Se supone que el activo total es igual al pasivo total, ¿no es cierto? ¿Estamos? Acuérdense, siempre es una ecuación. Si algo sube acá, algo tiene que subir acá para que se iguale la ecuación. Si algo sube acá arriba, algo tiene que bajar acá para que se mantenga esto y se mantenga la ecuación. Mírenlo como una ecuación. Siempre debe ser igual, esto igual a esto. Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá 1000, 1500, 5000, por decir algo. ¿Cuánto es? 5000, 7500. ¿Ok? Y yo acá tengo 4500, para que sea 5500, 500, no, vamos a poner 400, 600. ¿No? No. 4, 5, 500, 2500. 4, 6, 7500. ¿Sí, no? ¿7500? ¿Sí? 7500. Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis de este estado financiero, lo que quiero ver es cómo está estructurado. O sea, ¿qué porcentaje es? Ahora sí me tienen que ayudar. ¿Quién tiene una calculadora así a la mano? Si 7500 es mi 100%, ¿cuánto es el 1000? O sea, 1000 entre 7500, ¿no? O sea, yo quiero 7500 es igual a mi 100%, 1000, 13.33.
Y este debe ser la mitad, o sea que esto debe ser 6, 6, 6, 6, ¿no? Algo así. Y 5.000 de 7.500. O sea, 66%, ¿no? ¿Sí? Ok, y en ese lado, los 400 de 7.500. ¿Perdón? 5.33, los 600. ¿Cuánto? 8, 0, 0. ¿Y los 4.000? 53. 0, 0. 3, 3, ya. Ok, todos estos porcentajes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa pueden decir ustedes de esta empresa? Fíjense que acá está todo lo que la empresa debe y acá está todo en donde ha puesto su dinero, ¿no? Del 100% de cómo consiguió el dinero, 66% lo puso en activos fijos, 3 en caja, 3 en cuentas por cobrar y 6 en inventarios. Y del total, a los accionistas les pidió 53% del dinero y se endeudó con bancos y proveedores por el 47%. ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Dime. Por ejemplo, poder interpretarlo si hago un análisis de esto. Vertical, estamos haciendo un análisis vertical. Por ejemplo, del total de activos, del total de activos total, el 13.3% está destinado a solamente A la caja, caja y banco, ¿no? claro. Y el 13.33% representa todo lo que son las cuentas por cobrar. El 8%. Ah, cuentas por cobrar, claro, 13.33, claro. O sea, a ver, si yo sé que el 13% es mis cuentas por cobrar y el 8% mis cuentas por pagar, ¿qué estoy pensando yo de las políticas de cobranzas y de pagos? Que me estoy demorando más en cobrar que en pagar, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso es bueno o es malo en una empresa? Es malo, ¿no es cierto? Miren con estos datos así inventados, porque están pagando antes de cobrar, básicamente. Entonces ya están viendo ahí que hay un tema de política de crédito mal diseñada, así de sencillo. El hecho de que a los bancos le deban 33, 38% más o menos, y los accionistas han puesto 53%, ¿eso es bueno o es malo? No vamos a hablar de bueno y malo. ¿Está bien o no está mal? O sea, ¿qué piensan ustedes del gerente financiero que ha decidido pedirle más plata a los accionistas que a los bancos? Ahora, ¿qué es menos riesgoso? ¿Pedirle plata a los accionistas o a los bancos? ¿No? Entonces, ese señor ha decidido pedirle un poco más a los accionistas, o sea, él está manejando un poco su riesgo. No hubiese sido diferente si acá él tuviese más deuda y menos capital de accionistas. Entonces, eso es un poco cuando se hace un análisis vertical. Ahora, si está bien o está mal, a veces hay que ver lo que hacen otras empresas similares a la mía. ¿Ok? De repente yo creo que eso está bien, pero todas las empresas similares a la mía tienen otra estructura. Quiere decir que yo o estoy mejor que ellos o estoy peor que ellos, no sé. Depende del mercado realmente, ¿no? Y cuando yo hago un análisis horizontal, lo que quiero ver es comparar el balance del periodo 1 con el balance del periodo 2, cómo mejoró de un año a otro, cómo empeoró de un año a otro. Por eso es un análisis horizontal. Hay otro tipo de ratios que van a relacionar mis ganancias y pérdidas con mi balance o dentro del mismo balance con diferentes cuentas, que me van a permitir también ver cómo han actuado los ejecutivos del área. ¿Okay? Entonces, esta es la base del primer trabajo que tienen que realizar ustedes, que es un análisis de estados financieros.
¿no? Ahora, los estados financieros en realidad normalmente son instrumentos propios de las empresas y es bien difícil que te los entreguen. O sea, las empresas se lo entregan a los bancos porque si no, el banco no les va a dar ningún tipo de préstamo. Pero no es posible que lo saquen al público. Así es. ¿Ya ves? Así es. Entonces, la mejor manera, hay dos. O ustedes trabajan con los estados financieros de la organización o la empresa donde ustedes trabajan, si es que tienen acceso a ellos, o buscan información por internet en CONACEF, donde se registran los estados financieros de todas aquellas empresas que cotizan en bolsa, que por ley tienen que ser públicas. Entonces ellos tienen que publicar sus estados financieros, ¿no? Entonces esa información les vamos a dar un modelito de cómo buscar esa información. Por eso no se preocupen. ¿Ok? Lo que es bolsa de valores, sí. El siguiente tema que vamos a tratar en el capítulo 4 creo que es lo que es planeamiento financiero, ¿no? Que es ver todo esos conjuntos de acciones que les van a permitir a ustedes determinar lo que necesita la organización para llevar a cabo sus objetivos, su misión y su visión, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las políticas de esta organización. Acá se les va a pedir a ustedes que hagan un presupuesto, ¿no? Una manera de hacer el planeamiento. ¿Por qué es importante? Porque les va a permitir prever los ingresos requeridos, o sea, en función de lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo necesito captar de dinero, ¿no? Y anticiparse si es que ustedes saben que van a tener un déficit de caja. O sea, están un poco proyectando cómo van a ser sus ingresos y sus egresos en el futuro y ver en el caso de que los ingresos no sean suficientes para cubrir sus gastos, de antemano ver si van a necesitar buscar un financiamiento adicional. ¿Okay? Les obliga a priorizar y racionalizar los gastos. O sea, si se da ese caso, lo primero antes de pedir un préstamo, lo que van a tener que ver es qué tan importante es el gasto que han ustedes generado en ese momento y ver si lo pueden pasar en otro momento donde tengan mayores ingresos y así se evitan también buscar financiamientos adicionales. Entonces tienen que racionalizar sus gastos y hacer una serie de simulacros y escenarios. O sea, ¿qué pasa si los ingresos no son los que yo pensaba, sino que son 10% menos? ¿O qué pasa si estoy esperando que se dé una inflación, entonces mis gastos van a incrementarse? Entonces ver cómo van a moverse esos flujos y les va a permitir nuevamente prever en qué momento van a requerir financiamiento, ¿no? Y definitivamente mejora el nivel de confianza de los acreedores, de los accionistas y trabajadores, porque ustedes están viendo cuál es la mejor manera de manejar sus flujos que les permita cumplir con todas sus obligaciones. Y no llegado un momento de decirle a un proveedor, no tengo plata, que es lo peor porque ustedes generan anticuerpos para la organización. Entonces, eso es básicamente planeamiento. Tipos de planes. Dependiendo del nivel en donde se encuentren, niveles estratégicos, que son básicamente planes a largo plazo, donde se tiene en cuenta la misión y la visión. Los planes programáticos de rentabilidad y sostenibilidad de operaciones, tienen como los objetivos estratégicos, y ya a nivel de cosas más específicas, los operativos, ¿no? O sea, básicamente ver con qué eficiencia se utilizan estos recursos. Y todo básico a corto plazo. ¿Okay? ¿Alguna consulta hasta acá? No. ¿Qué cosa tengo que considerar en mi planeamiento financiero? Primero, ver cuáles son las políticas específicas que afectan el sector donde me estoy moviendo, básicamente, ¿no? Y también conocer cuáles son las normas que manejan aquellas entidades que me van a financiar. O sea, debo conocer la parte programática y las políticas. Hacer un diagnóstico de la situación actual, o sea, ver dónde estoy y querer saber a dónde quiero llegar y qué es lo que tengo que hacer. Empezar a proyectar mis ingresos, o sea, en función de la organización que yo tengo. Proyectar mis gastos, básicamente. Si es necesario, proyectar las inversiones que yo tengo planeadas hacer en el futuro
ver de dónde puedo financiarme si es que necesito mayor caja y hacer un seguimiento, ¿no? O sea, es lo mismo que hemos dicho, primero ver qué es lo que necesito hacer, ver con qué cuento, ver qué es lo que voy a gastar, ver de dónde me financio, cómo me financio y hacer un seguimiento y control, básicamente. Para eso es importante hacer el presupuesto, ¿no? Presupuestos en las organizaciones privadas con o sin fines de lucro y hacer planeamiento financiero de presupuesto de entidades públicas. Ahora, ¿cuántos de acá trabajan en organizaciones no gubernamentales? Son ONGs. Sector público, 2. Sector privado, el resto. O sea, vamos a trabajar, lo que vamos a tratar es darles instrumentos que sean aplicables a todo tipo de organización. Al final los instrumentos son bien similares, se pueden manejar en todo tipo de organización. La diferencia está un poco en la finalidad que tiene cada una de las organizaciones, pero los instrumentos tienden a ser los mismos, ¿ok? Acá. Después entramos al capítulo de obtención de fondos. O sea, primero determinar qué necesito. O sea, necesito tener dinero para tener en caja. O sea, siempre necesito tener un poco de dinero en efectivo en caja para cualquier eventualidad que se presente. Necesito dinero si es que tengo una política de venta al crédito, porque todo aquello que yo no cobre, de alguna manera tengo que buscar la plata para cubrir los gastos que se generen. Lo mismo para inventarios. Acuérdense que inventarios es un poco dinero que uno pone, los inventarios es dinero que está sentado, que no genera ningún tipo de movimiento, ni ningún tipo de rentabilidad para invertir en activos fijos. O sea, primero determinar cuánto necesito tener en caja, o sea, de repente con esa estructura que hemos hecho ahí, y ver entonces cómo voy a financiar de dónde voy a obtener mis fondos. Las empresas privadas, ¿de dónde obtienen fondos? Del banco, de accionistas y algo más. Dos más podría ser. Así es, de su propio funcionamiento, de su propia operación, ¿no? O sea, de sus ventas, básicamente. Y una cuarta podría ser que ya los accionistas no les quieren dar más plata, los bancos tampoco, y necesitan ustedes más plata para financiarse. ¿Qué pueden hacer? Proveedores, es otra manera de financiarte. O sea, tú consigues que tus proveedores te den 60% de crédito. De alguna manera te estás financiando. ¿Y otra más? Yo puedo emitir bonos para levantar fondos de terceros. O sea, la empresa, no todas las empresas pueden hacer eso. O sea, las grandes empresas, cuando ya los bancos le dicen hasta acá nomás, los accionistas también, entonces ellos emiten bonos y los venden al público y empresas. Entonces es como un compromiso, dame la plata y yo me comprometo a pagarte en 3 años con tal tasa de interés. O sea, es otra manera de financiarse las empresas, ¿ok? El Estado también hace eso, los bonos públicos, básicamente, ¿no? Pero las empresas públicas, ¿cuáles son sus métodos de obtención de fondos? ¿Quiénes trabajaban en empresa pública? Empresa pública o organismos públicos, perdón, o sea, ministerios. Así es, ¿no? Recursos ordinarios, transferencias, ¿ah? Directamente recaudados, recursos ordinarios, transferencias, ¿no? Es otra manera. ¿Y las ONGs? Cooperación, donaciones de cooperaciones. Entonces, son diferentes maneras de obtener fondos. La idea es de todas, cómo obtengo fondos para yo poder utilizarlo y ver en dónde lo voy a invertir, ¿no? Cada uno tiene diferentes fuentes de fondos, pero al final es levantar fondos para lograr el objetivo de la empresa, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos mercados financieros, agencias cooperantes, gobierno central, financiamiento puede ser interno y externo, puede ser también internacional. O sea, todas las posibilidades de endeudamiento que tienen las organizaciones, ¿no?
Tenemos fuentes externas, sistema financiero, mercado de valores, fuentes internas, manejo de capital de trabajo, como dijo, o sea, la misma operatividad de la empresa, y generación de utilidades, también es otra manera de generar fondos, ¿no? Las empresas no lucrativas de fuentes nacionales e internacionales, de privadas o públicas, aportes y donaciones, del MEF, FONCODEF, todas las entidades financieras que existen. Y el ingreso público son recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, operaciones de crédito interno y externo, donaciones y transferencias. Y las municipalidades que tenemos el canon, regalías, rentas de aduana, fondos de compensación municipal, impuestos, todas son formas de obtener fondos, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión de todas ellas. Y ahora vemos el capítulo 6 creo que es, estados financieros proyectados. ¿Por qué tenemos que proyectar? O sea, ¿por qué no nos basta el estado, el balance, el estado de situación que hemos hecho hoy día o el estado de resultados? Porque lo que básicamente los necesitamos es un poco para evaluar proyectos. O sea, ustedes van a desarrollar proyectos van a ver qué es lo que puedo hacer con este proyecto en un futuro. O sea, un proyecto puede durar pues 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años. Pero si ustedes quieren evaluarlos, tienen un poco que ver cuál es la situación de la organización con ese proyecto en el tiempo. Entonces tienen que desarrollar estados financieros proyectados. ¿Qué pasaría con mi balance si llevo a cabo el proyecto? ¿Qué pasaría con mis ganancias y pérdidas si llevo a cabo el proyecto? ¿Qué pasaría con mi flujo de caja si llevo a cabo el proyecto? Entonces tengo que aprender a proyectar estados financieros que me van a permitir pronosticar el efecto de las diferentes políticas sobre la situación económica para un proyecto, un programa, una entidad, ¿no? Entonces vamos a aprender a proyectar estados de situación, estados de resultados y flujos de caja. Entonces, para eso tengo que proyectar, la base de toda esta proyección es presupuestos. Importante poder hacer un presupuesto proyectado que es la base de todos estos estados financieros. Y básicamente, ¿por qué es el más importante es proyectar el flujo de caja? Porque toda evaluación que se haga para un proyecto debe hacerse sobre el flujo de caja. Uno no puede hacer una evaluación tratando de ver cómo el estado de ganancias y pérdidas, o sea, ver cómo se dieron las utilidades en el tiempo. No, tenemos que manejar flujo de caja. Las evaluaciones siempre se hacen sobre el flujo de caja, nunca sobre utilidades. ¿Ok? Entonces, cuando le piden hacer una evaluación, ustedes tienen que llegar hasta la proyección del flujo de caja, ¿no? En donde yo voy a medir cuáles van a ser mis ingresos futuros, cuáles van a ser todos mis gastos futuros y ver cuál es lo que me queda de saldo de caja. Este saldo de caja yo lo voy a poner en un flujo de este tipo, ¿no? Voy a poner acá 500, 600, 400, por decir algo. 200, bueno, y acá 1200. Son los diferentes, cómo quedó mi caja en el año 1, cómo quedó mi caja en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Pero como ustedes saben, para evaluar yo no puedo comparar 500 más 600 más 400. Tengo que traer todos estos flujos al principio para ver si la inversión funcionó o no funcionó. ¿Ok? Para eso tienen los instrumentos de matemáticas financieras, o sea, son herramientas que le van a permitir hacer esto. Entonces, tenemos que aprender a proyectar los estados financieros, llegar al flujo de caja proyectado para recién ahí poder traer a valor presente todos estos flujos y poder ver si la inversión va a ser positiva o la inversión va a ser negativa. Ok, tenemos acá la evaluación, que ya es uno de los temas. ¿Cómo evaluamos? Podemos hacer evaluación privada de proyectos, una evaluación de proyectos en desarrollo, una evaluación social de proyectos. En verdad la diferencia, por ejemplo, la evaluación privada de proyectos, ¿por qué es privada? Porque se trata de proyectos que generan ingresos, tienen gastos y tienen un saldo, ¿no? Los proyectos de las ONGs por lo general son a saldo cero, ¿no? Porque ustedes primero definen en qué van a gastar su dinero y buscan los fondos para cubrir esos gastos. Entonces, normalmente no les queda nada. Y en la evaluación social de proyectos puede ser básicamente proyectos públicos. La diferencia es un poco el tipo de
precios que se utilizan. Si yo utilizo, por ejemplo, un proyecto X, el precio de la mano de obra, ¿ok? Vamos a poner, no sé, pues, ¿cuánto está ahorita el sueldo, el básico? ¿Ah? Ya, 930. Cuando yo hago una evaluación de proyectos, tengo que usar el precio social. Entonces, ese precio lo tengo que ajustar. Ahora, esa tasa de ajuste antes se calculaba, pero ahora el MEF tiene una página donde dice cómo se ajustan estos precios sociales. Entonces, simplemente ajusto yo todos estos costos al precio social, o sea, al precio social y hago la evaluación igualito que hago la evaluación privada. ¿Okay? Solo hay un ajuste. Ahora, en los proyectos de las ONGs en desarrollo donde no hay ingresos, ahí es un poco más complicado, porque ahí cómo evalúas tú si lo que quieres hacer está bien o no está bien, porque no hay ingresos. Entonces yo evalúo sobre costos. Lo que yo evalúo es si estoy usando eficientemente los recursos o si estoy usando eficazmente mis recursos, o sea, si estoy logrando mis objetivos con los recursos que estoy usando. ¿Ok? Ay. Y monitoreo y control, siempre hay que hacer un seguimiento de un proyecto, o sea, o de una decisión que se ha tomado, para ver si se están cumpliendo los objetivos o se están cumpliendo lo que yo había poco previsto, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de momentos en que uno puede evaluar el avance de los proyectos versus el avance de los desembolsos, si se está... Hay sitios en que el avance del proyecto va al 60% y del desembolso va al 80% o al revés, ¿no? Entonces hay que estar viendo que los avances sean como uno los ha previsto. Entonces siempre hay que hacer un seguimiento y monitoreo de todo lo que se ha planificado. Tenemos monitoreo de programas de desarrollo social, que son las agencias cooperantes son las que exigen en realidad que se mantengan estos mecanismos de monitoreo de los proyectos que manejan. ¿Alguien tiene experiencia con esto, de las personas que trabajan con ONGs? ¿No? ¿Han trabajado? ¿Sí? ¿Cómo es? Cuéntanos. Del presupuesto presentado, claro. Se va desarrollando una evaluación gradual, colocando hitos para cada elemento a nivel de resultados y actividades de manera paralela a la evolución de los presupuestos. Claro. Y ellos exigen que se cumplan, ¿no? Tanto a nivel presupuestal o de dicen valoración física y valoración. Así es, monetaria, claro. O sea, a ver si han avanzado el porcentaje que se suponía que habían avanzado versus el dinero que se les había entregado y cómo lo habían gastado, ¿no es cierto? ¿No? Y en función de eso van un poco calificando a la ONG a ver qué tanto está cumpliendo con lo que se ha comprometido. Dime. Sí, yo quería compartir que sí. En mi experiencia con la cooperación internacional, muchas de estas nos ponían como parámetros para hacer este monitoreo y control, que algún tipo de gasto no podíamos hacerlo hacia el final, sino solo al inicio o a mitad del proyecto, claro. ¿no? Como compra de cosas. Y luego que el más gordo del presupuesto se ponía como a la mitad. Podías, si por ejemplo era 100 soles el presupuesto total, podrías inicialmente presupuestar por el primer año 30 y en el segundo y tercero tenías que presupuestar lo más grande, claro. 60 o 50. Y dejar... Luego hacia el final era más corto. Y con eso también nos medía que tanto el financiero vaya con lo técnico. Si habíamos dicho que íbamos a construir X cantidad de baños, tenían que en el periodo, en la mitad del proyecto, teníamos que haber construido el 60 o 70% de los baños. Deberíamos haber gastado ese presupuesto. Más o menos para construir, sí. Lo mismo pasa en las empresas públicas cuando hacen proyectos, es lo mismo. Hay todo hay un seguimiento y control también de las empresas que uno contrata para construir. En el sector privado es exactamente igual, o sea, en verdad siempre hay que hacer, o sea, primero se hace un planeamiento y un presupuesto y se definen parámetros, qué es lo que voy a hacer en tanto tiempo,
y de ahí es que en base a eso se controla. Por eso es tan importante cuando se les pide hacer presupuestos que sean bastante finos en desarrollarlo, porque mientras más trabajo se den en hacer un buen presupuesto, va a ser más fácil que ustedes cumplan las cosas que les toca. Porque a veces, y eso es lo que les quiero pedir en el trabajo, en el primer trabajo colaborativo, que se les pide hacer un presupuesto. No me digan, pues, se le van a dar clases a las personas beneficiadas y cuesta 50 soles por clase. No, o sea, así no funciona. El costo del profesor es tanto, el costo del papel que se va a usar es tanto, si se les voy a dar movilidad a los participantes, se les voy a dar refrigerios, todo. Tienen que hacer un detallado un poco más fino, ¿ok? Un poco porque mientras más detallen un presupuesto, menos problemas van a tener en la ejecución. Eso es básicamente lo más importante, ¿ya? Entonces, eso es uno de los requisitos para ese trabajo. Bueno, las entidades públicas todavía funciona el CIAF, ¿no? Y hay una serie de controles en la gestión pública, hay órganos de control, normas de control, ahí está el control interno, las auditorías, que todos son mecanismos de control. Las empresas privadas también tienen auditorías, o sea, no son tan drásticas como las de públicas, pero también tienen sus auditorías. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, vamos a revisar, tienen todo su material, ¿no? Un poco para ver los trabajos que tienen que realizar. Bueno, la evaluación de entrada ya la tuvieron, o sea que sobre eso. ¿Ah? ¿No? Sí, ya. Bueno, ya si no la hicieron ya no podemos hacer nada realmente. Está... Ok. Esto son ejercicios de matemáticas financieras. Es un poco para darles los instrumentos que van a necesitar ustedes para hacer las evaluaciones posteriores, ¿ya? En verdad esto no tiene una nota, pero se les recomienda que lo hagan porque la única manera de aprender finanzas es como aprenden matemáticas, haciendo ejercicios y practicando. O sea, no es como otros cursos que ustedes pueden leer y después yo les pregunto y algo se les queda. En finanzas no. Si no practican, no van a poder hacer nada. Entonces, lo único que yo les pido sinceramente es que le den un tiempito al curso para que realmente practiquen, no solo lo lean. Más o menos, el material está de tal manera que se les está poniendo casi paso por paso lo que tienen que hacer en cada cosa para aprender. Pero no lo lean, agarren. Por eso es tan grande, porque es casi como si estuviésemos conversando. Entonces agarren su Excel o una calculadora y lo que vean en eso, ustedes pónganlo y no me crean nada de lo que dice ahí. Ustedes verifiquen que esté bien hecho. Si hay algo que está mal hecho, me avisan. Seguro que se me puede haber pasado, pero practiquen, es lo único que yo les podría decir para que realmente aprovechen el curso, ¿no? Entonces, como las matemáticas financieras es un tema que a nadie le gusta, entonces se les va a dar una serie de ejercicios, empezando ejercicios muy simples y se van a ir complicando un poquito, ¿no? Entonces les voy a colgar, creo que son 3 o 4 hojas de ejercicios y ustedes tienen una fecha para poder entregarlos, ¿no? O sea, se los doy del 11 al 14 de febrero y ustedes me los pueden devolver del 15 al 17 de febrero. Dice, los ejercicios pueden entregarse cualquiera de los 3 días que señalo, o sea, no es que tengan que entregar el 15, el 16 o el 17, pero les va a tomar tiempo hacerlo, así que háganlo con calma, ¿no? Y para esto tenemos el tema 2, que está bien desarrollado, y además hay un montón de material complementario todos tienen su CD, ¿no? Ahí hay juegos, hay ejercicios, hay videos. En verdad ya no sabemos qué más preparar para que ustedes entiendan, porque hay un montón de opciones, a manera de juegos, a manera de ejercicios, a manera de videos, todo lo que se les ocurre, para que ustedes por lo menos le peguen una miradita.
Hay uno que les dice cómo hacerlo con una calculadora y cómo hacerlo en Excel. Todos manejan Excel, me imagino, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Ok, entonces un poco que conozcan el Excel porque tiene un montón de cosas que facilitan mucho la vida al hacer los ejercicios. ¿Ok? Bueno, o sea, son tres bases de ejercicios. Y que me los tienen que devolver con su nombre, ustedes ya saben, ¿no? El archivo con su nombre y apellido. Esos son individuales. Si ustedes quieren pueden reunirse en grupo y hacerlo, sí, pero me los tienen que mandar de forma individual. ¿Ok? A veces cuando uno trabaja en grupo es más fácil porque las dudas de uno las puede solucionar el otro. O sea, si pueden hacerlo en grupo sería ideal realmente, pero me los mandan individualmente. Este no. En realidad no tiene calificación, pero se recomienda que los hagan. Porque les va a servir cuando tengan que hacer la evaluación de proyectos donde sí hay calificación. O sea, básicamente. Bueno, la evaluación en línea que cubre los temas 1 y 2, y acá sí van a haber ejercicios de matemáticas financieras. O sea, un poco lo que ustedes han revisado. ¿Ok? Acá mi única recomendación en verdad es que no esperen a las 23:40 para empezar el examen. Les va a tomar tiempo, entonces háganlo con tiempo, dependiendo de la zona donde estén, porque hay zonas donde las conexiones son más difíciles, traten de hacerlo desde temprano por si acaso se les corte la comunicación, pero no pretendan que lo pueden hacer en media hora, no lo van a hacer en media hora. Háganlo con tiempo suficiente para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Porque hay ejercicios tanto de teoría como de práctica. Si es que alguien, a ver, aquí es un tema de previsión, primer punto. Si es que alguien sabe que no va a poder hacer el 21 de febrero el examen porque por motivos de su trabajo los mandan a una zona donde no hay internet o tienen algún problema, avisen primero. No me gusta que me digan el día 22, ay, profes, que no pude porque, no, olvídense, no pude porque me fui de viaje. No, ya sabían que se iban de viaje antes, o sea, tienen que prever sus tiempos y avisar con tiempo para que eso nos permite a nosotros darles otra oportunidad. Pero si me dicen, no, ay, me fui de viaje, eso en verdad es un poco complicado, ¿no? Entonces, ustedes tienen ya todo el calendario y ustedes pueden un poco programarse en función de sus actividades. Más o menos a ustedes también les programan actividades, ¿no? Salvo que haya un terremoto, pues sí, ya no podemos hacer nada. Pero mientras tanto, solo si nos dicen con tiempo que les va a ser imposible por A, B o C, les vamos a permitir otra oportunidad de superar esa nota. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Debería hacerlos firmar estas cosas. Ok. El 29 de febrero va a haber una clase presencial, como esta, donde ya no voy a tocar el tema que voy a ver ahora de los estados de los instrumentos financieros, pero sí voy a hablarles un poco sobre el primer trabajo colaborativo, o sea, darles algunos tips de cómo desarrollar mejor ese primer trabajo colaborativo. O sea, cómo calcular los ratios, cómo calcular las proporciones, todo eso, ¿ok? Que esto sería el 29 de febrero de 10 a 12. Autoevaluaciones. En cada uno de los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en su disquete hay autoevaluaciones. O sea, la idea es un poco que lean el capítulo, traten de entenderlo, y después entren, son como juegos. Hay juegos de 3 en raya, hay juegos de lo que vale el saber, hay juegos de carrera, creo. O sea, les van haciendo preguntas y si ustedes contestan bien, les marcan bien, y si contestan mal, por ejemplo, en lo que vale el saber, o los votan o no les dan plata, y si van contestando llegan a ganar 100.000 soles, creo, una cosa así. Pero son juegos un poco de preguntas y respuestas para que ustedes refuercen lo que se supone que es lo más importante en cada uno de los capítulos. ¿Okay? Ahora, acá les han puesto fechas de cuándo hacer la autoevaluación, un poco para forzarlos a que digan que ya para el 5 de marzo tendrían que haber
leído el tercer capítulo, ¿no? Y para el 21 de marzo el cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Es un poco para que ustedes se pongan fechas de lectura, porque a veces es fácil, es que es verdad, los que siguen los cursos virtuales a uno se les pasa, ¿no? O sea, los cursos presenciales uno está obligado a ir a clase y sabe que tiene que leer para esa clase. Como en este es más abierto, a veces uno dice, no, que mañana lo leo, que pasado lo leo, y llega la fecha y no leyó nada. Entonces, por lo menos acá les damos un poco de fechas para que se obliguen a leer los capítulos que corresponden. Ahora, las autoevaluaciones son personales, no nos tienen que mandar el resultado, nada, o sea, es solo para ayudarlos a ustedes a repasar las ideas más importantes en cada capítulo. Están todos los materiales y los temas. El primer trabajo individual, acá. El alumno va a analizar los estados financieros de una empresa. Ahora, se les ha limitado el sector minero o agroindustrial, un poco porque son los más sencillos de evaluar, porque el sector financiero tiene otra manera de evaluar, entonces estos son los más sencillos y es lo que es mucho más fácil de que uno tenga conocimiento, por ejemplo, de una empresa minera o de una agroindustrial. Y la idea es hacer estos análisis que hemos visto de horizontal y vertical y hacer ratios y compararlos con los datos de mercado. Ahora, los datos de mercado se los voy a dar yo, o sea, voy a hacer un resumen de cómo está la minería y cuáles son sus ratios. Y ustedes en función de eso van a decir, mi empresa es esta, la que ustedes quieran, cómo está con respecto al sector, ¿no? O sea, evalúan a la empresa y después le evalúan con respecto al sector. Lo mismo con agroindustrial. Yo les voy a dar un resumen, un promedio de varias empresas agroindustriales y ustedes escogen una y la comparan, ¿no? ¿Qué se les va a pedir? Un poco la historia de la empresa. Escojan empresas sobre las que ustedes tengan algún conocimiento. Es lo más importante. ¿De dónde van a sacar la historia de la empresa? Básicamente en internet. O si ustedes trabajan en una de estas empresas, perfecto, tienen información interna, ¿no? ¿Ah? Dime, ¿qué? No, dilo. ¿Ah? Ahora les voy a decir. Historia de la empresa, en qué rubro se desarrolla, qué productos son los que ofrece y cuál es su misión, visión y objetivos estratégicos. Esa es un poco información general de la empresa que ustedes escojan. Después tienen que hacer un análisis vertical y horizontal de 3 años. Lo menos tienen que buscar estados financieros de 3 años para poder... 3 años es lo mínimo porque en la investigación horizontal yo quiero saber cómo mejoró o empeoró del primer año al segundo año y del segundo al tercero. Claro, sería ideal tener más años para ver su historial, pero mínimo 3 años. ¿Ok? De CONACEF, yo les voy a dar una guía de cómo buscar esta información. ¿Okay? Y en este sitio de CONACEF, además de los estados financieros, ellos están obligados de poner ahí también los análisis de los auditores. O sea, ya los auditores les van a ayudar un poquito a explicar, porque ellos tienen que explicar por qué se llegaron a los resultados que se llegaron. Entonces dan una pequeña explicación del tema, ¿no? Y pueden buscar toda la información que ustedes quieran en la web. O sea, por ejemplo, al sector agropecuario, a mi empresa tal le fue mal en tales fechas y ustedes por la web se enteraron de que hubo una inundación, entonces ya tienen una explicación de por qué le fue mal en esas fechas. Entonces, toda la información que ustedes puedan recabar para explicar por qué les fue bien o por qué les fue mal según los estados financieros, ¿no? Acá tienen que hacer los ratios. Este tema lo voy a ampliar un poco más en la segunda clase presencial, ¿no? Porque lo que yo no quiero es que, por ejemplo, acá, como estuvimos diciendo, que no quiero que me digan, esta empresa puso el 13% de sus fondos en caja el año 1 y él puso el 15% el año 2 y el 16% en el año 3. Yo también puedo ver eso. Quiero que me digan por qué aumentó del 13 al 15, al 14 y al 15. O sea, lo que ustedes tienen que averiguar es el por qué. No me digan, sí, pues le pidió plata a los accionistas en un 53% y se mantuvo a través del tiempo.
O sea, yo también puedo ver eso. Me quiero que me digan por qué es lo que hicieron, ¿no? Y eso es lo que tienen que averiguar, el por qué pasó las cosas. Ahora, no es necesario que analicen todas las cuentas de los estados financieros, pues sino que hagan esto y digan qué es lo importante acá. De repente lo importante es analizar esto y esto con esto, ¿no? Y decir por qué está pasando. Si todos los años tienen un 13%, quiere decir que la política es mantener 13% de capital en caja. Entonces, pero sí las cosas raras, o sea, las cosas que saltan mucho o que cambian mucho, y eso tienen un poco que darle un poquito más de tiempo para pensarlo. A todo el mundo que me diga, el capital estuvo en 53% en el año 1, 2 y 3, para mí es 0 como nota. Pero si me dice cuál es la política detrás de eso, eso ya tiene un sentido de explicación, ¿ok? Entonces, la idea es que me digan por qué creen ustedes que pasó lo que les está diciendo el estado financiero. ¿Listo? Y sí necesitan un tiempito para pensarlo. Si lo hacen en el último momento, simplemente van a contarme lo que se ve ahí nomás. Y después que han analizado su empresa, la van a comparar con el sector. Mi empresa está así y el sector está así. Está más o menos similar, quiere decir que mi empresa está dentro de lo que se espera del sector. Esta está peor que el sector, quiere decir que mi gente no está haciendo lo que todo el mundo hace, o sea, o está mejor o está peor. Entonces, ese es el tercer tema, compararlo con el sector. Y después sus conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Otra, no esperar el último momento para hacerlo, porque sí necesita que se tomen el tiempo para leer en realidad, para buscar información, para analizar, para pensar. ¿Preguntas sobre este primer trabajo? ¿No? ¿Nada? Ok. Bueno, todo lo demás ya lo saben ustedes. Los trabajos no los entreguen en PDF, por favor, en Word, porque es muy complicado para nosotros corregir en PDF. O sea, traten de enviarlos en Word. Y en este primer trabajo también tienen que enviar su hoja Excel donde han hecho todos los cálculos. ¿Ok? A ver, hay un foro grupal. Para empezar, todos los profesores les vamos a dar nuestros puntos de contacto y en este foro grupal podemos hacerlo a través de... Este foro se arma para cada uno de los grupos. Tenemos que empezar a armar desde ahora sus grupos, ¿ok? El primer trabajo colaborativo, parte de la nota es cuánto han ustedes participado en este foro. Y tampoco vale que me digan, profe, nosotros somos de Lima y nos reunimos en la casa de uno y lo hacemos. Si no han entrado al foro, para nosotros tiene 0. ¿Okay? Tienen que entrar al foro a que intercambien sus opiniones, sus avances. Y no vale la pena que digan, sí estoy de acuerdo con fulanita, sí, no, sí estoy de acuerdo. No, que digan por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. O sea, un poquito más de elaboración en el tema. Todo eso vamos a verlo y todo eso lo vamos a calificar. ¿Ok? Es más, 4 puntos es de este foro, o sea, no es poca cosa, son 4 puntos que les vamos a poner por su participación en el foro, ¿ok? Ok, en el primer trabajo colaborativo, bueno, esas fechas esas se han modificado. Para empezar, mejor voy a chequear acá las fechas finales. A ver, los grupos son máximo de 3 personas. Vamos a tratar de no hacer trabajos individuales, mejor dicho, no hay trabajos individuales, grupos de 3 personas. ¿Ok? Tienen para formar sus grupos hasta el 23 de marzo del 2020.
Si el 23 de marzo ustedes no han mandado a sus profesores un correo diciendo mi grupo es fulano, mengano y sutano, nosotros vamos a armar los grupos, ya un poco en función de, vamos a tratar que sea un poco mixto, ¿no? O sea, si hay un ingeniero, que sea con un educador o con un economista. O sea, un poco mezclar las profesiones para que se relacione mejor, ¿ok? Nosotros vamos a conformar los grupos el 25 de marzo. Y yo les pido, si ustedes no han mandado su grupo hasta el 23 de marzo y el profesor arma los grupos, no me digan después, ay, profe, me olvidé mandar el correo y mi grupo es tal. Olvídense, ya no hay mi grupo es tal, porque ya nosotros organizamos los grupos de otra manera. Entonces, si ustedes quieren trabajar con gente con la que ustedes se sienten confortables, cómodos, y conocen, vayan armando sus grupos. Háganlo desde ahora y van armando sus grupos desde ahora. Pero la fecha límite, 23 de marzo. ¿Ok? En este primer trabajo, tienen que seleccionar a una empresa sin fines de lucro. Léanlo, ¿ya? De acuerdo con la experiencia y vocación del grupo, lo que ustedes quieran. La organización elegida debe dedicarse al sector pecuario o agroindustrial, poco porque va a ser más sencillo para ustedes el trabajo. ¿Ok? A ver, escoger la organización sin fines de lucro de acuerdo con la experiencia o vocación del grupo. Debe ser una organización que desarrolle intervenciones en el sector pecuario o agroindustrial, donde luego de haber identificado una situación problemática y formulado propósitos y objetivos para remediarla, se realice un proyecto de intervención sobre el grupo de beneficiarios elegidos. Dicho proyecto debe superar el problema y mejorar los ingresos económicos del grupo. Por tanto, el proyecto debe ser de tipo productivo, o sea, crianza o venta de animales, desarrollo y venta de productos textiles, exportación de productos agrarios o agroindustriales. O sea, esta primera parte que dice identificar situación problemática y formular propósitos y objetivos, en verdad ustedes pueden aprovechar el curso, han tenido un curso ustedes de productividad, no sé, en un curso anterior donde hayan hecho ustedes un árbol de problemas, un árbol de objetivos, han hecho, ¿no es cierto? Ok, entonces, pueden aprovechar lo que ya investigaron en ese curso, que diseñen, y terminen con su marco lógico, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ya partir de un marco lógico que hayan hecho para otro curso. O sea, no es necesario que acá empiecen desde cero, porque en realidad lo que nos importa es, a partir de que ustedes han definido su marco lógico, donde han definido los objetivos que quieren lograr, cómo lograrlos. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces... Pero sí o sí debe ser una organización sin fines de lucro. Sí. ¿Por qué? Ahora les vamos a explicar por qué. ¿Ah? ¿De formato conocido? No, lo que pasa es que como de repente somos pocos que tenemos algún tipo de contacto con empresas sin fines de lucro, como que se nos puede complicar. Ah, sí, para eso tienen que buscar información. Sí, no quiero que vayan y copien un trabajo que estén en su oficina. La idea es un poco o sea, utilicen la información que eso para crear un trabajo. Porque, por ejemplo, el diseño, cada uno ha trabajado de un proyecto determinado. Entonces, si utilizamos esa información de diseño, creo que también nos podría servir para eso. ¿Qué hacen en diseño? No sabría decirte. Un proyecto. ¿Hacen un proyecto a qué nivel? Hasta marco lógico, pues está bien. O sea, puedes escogerlo. Lo que a mí me interesa... Ya, a ver, ¿cuál es el objetivo en realidad? Si yo tengo mi marco lógico y he llegado a mis objetivos, lo que a nosotros nos interesa en realidad es que presupuesten esos objetivos. O sea, presupuesten finamente los objetivos, o sea, no a grosso modo. Un buen presupuesto, ¿no? Miren, basándose en la matriz de marco lógico presentada, elaboran un presupuesto detallando los costos de cada componente en actividades y subactividades, explicando las cifras donde sean necesarias. ¿Ok? El presupuesto. Desagregan el presupuesto de forma mensual en un horizonte que no va a ser menos de un año, o sea, puede ser de 1, 2, 3 años, depende del proyecto que ustedes quieran trabajar. ¿Ok?
y definan las metas físicas, 2 puntos, el desagregado mensual por actividades y el presupuesto por categorías. O sea, no por actividades, sino por categorías, porque en una actividad puede ser hacer una, no sé, una clase de enseñar cómo plantar, pero por categoría sería ver todo el personal que se ha usado en cada actividad, todo el material de papelería en cada actividad, entonces se va por actividad, por categorías, ¿ok? Indicar las fuentes de financiamiento, y acá por favor, no es cierto que me digan las fuentes de financiamiento 1, 2 y 3 es 30, 20, 40, o sea, no. Hay fuentes de financiamiento que las dan para la parte primera del proyecto, hay otras que pueden ser para la segunda parte, o sea, no es que todos se reparten con 30, 20, 50, ¿no? Eso es la parte cómoda. La parte real es que sean más detallistas, o sea, hay organismos que no te prestan, por ejemplo, para la compra de equipo, ¿no? Entonces, tienen que saber en qué momento entran esas fuentes, ¿ok? Claro, así es. Presentar el cuadro de ejecución presupuestal que permita hacer un seguimiento y control. Bueno, intercambiar, fíjense que el punto 5 es intercambiando opiniones para el trabajo, esto es la parte de los foros, tiene 4 puntos. Ahora, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen, ¿por qué hemos puesto ONG en realidad? Porque normalmente lo que uno hace en una intervención de ONG es identificar a un grupo que necesita apoyo, entonces se evalúa qué es lo que pueden desarrollar, ¿no? Pusimos pecuario agroindustrial porque es lo más sencillo en ese caso, pero podemos ver otros temas. Pero yo puedo hacer primero mi presupuesto de cómo puedo darles clases para que ellos puedan aprender, por ejemplo, a criar cuyes, ¿no? Darles clases para que ellos sepan cómo escoger a los cuyes, cómo alimentarlos, cómo ver cómo crecen, cómo separarlos, para prepararlos. Pero un rubro de este presupuesto es que ustedes deben poner ahí, elaborar un proyecto de inversión para mejorar el ingreso de la población. Ahí van a poner un monto global, ¿no? Eso es un monto global. Porque en la segunda parte del trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo 2, van a desarrollar ese proyecto de inversión, en donde sí ya van a tener que ver que ese proyecto tiene que generar ingresos y gastos para evaluarlo. ¿Okay? Ese es un poco el objetivo de esto. O sea, en el trabajo colaborativo 1 ustedes presupuestan esta intervención, en donde uno de los rubros es desarrollar un proyecto de inversión. Y en el trabajo colaborativo 2 ustedes agarran este proyecto y desarrollan el proyecto de inversión que le van a presentar a estas personas. Y lo van a evaluar. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Por eso dijimos pecuario o agroindustrial, porque es más fácil, más sencillo el tema de crianza de cuyes, de gallinas, de gansos o de avestruces, o desarrollo de la palta o de la quinoa, ¿no? Porque pueden hacer proyectos. Ahora, si ustedes creen que pueden hacerlo en otro rubro, es cuestión de que lo conversen con su profesor. ¿Quedó? ¿Alguna duda? Dime. ¿Sí? Sí puede haber la posibilidad de que no necesariamente sea agroindustrial. No, pero acuérdense cuál es el objetivo. O sea, trabajo 1, el proyecto de intervención, y el rubro de desarrollo de proyecto del proyecto es el trabajo 2. Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar todavía a largo plazo un proyecto de intervención de piscigranjas para... Ya, ok. Podría utilizar... Puedes enseñar piscigranjas, puedes enseñarles cómo se hace una piscigranja, todo el proceso, y después tienes que prepararles el proyecto, qué pasaría si realmente hacen ese proyecto, cuántos peces venderían, cuáles son sus gastos, pero en el trabajo 1 ese dato es un monto X. ¿Cuánto vas a cobrar tú por hacer el proyecto? 10.000 soles. Pero en el trabajo 2 vas a hacer el proyecto. Ahí ya proyectas cómo serían las ventas de los peces, cómo sería la proyección de los gastos y cómo sería su utilidad, y lo evalúas. Ese es el trabajo 2. ¿Ok? ¿Quedó? Esa es un poco la idea. Para que vean ustedes los dos tipos de evaluación que hay. Bueno, en el trabajo colaborativo 2 también hay 4 puntos por la participación en el foro. Así que, y foro, es el foro grupal. Bueno, ves acá, el trabajo colaborativo 2, partiendo del trabajo colaborativo anterior y teniendo en cuenta la propuesta planteada, desarrollar una idea de negocio
que le permita al grupo de interés mejorar sus ingresos. Básicamente esa es la idea, ¿no? Y la evaluación en línea 2, igual es sobre los temas 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Las fechas no varían, ¿no? Las fechas que están acá, sí. No veo por qué no. No, la próxima presencial no. Esta sí por el tema de las elecciones en realidad, ¿no? O sea, pero las demás van a ser las mismas fechas que dice el material. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo clarito? Ok, recomendaciones. Lean con la calculadora o la computadora al lado. Repliquen todo lo que les dicen para que practiquen, y practiquen. No hay otra. O sea, no se me ocurre qué más decirles. Y los trabajos en grupo, sean conscientes que en verdad es un tema más de responsabilidad, ¿no? O sea, si ustedes forman su grupo es porque saben más o menos cómo van a funcionar como grupo, perfecto. Pero si no tienen grupo y se los armamos nosotros, van a tener que aprender a conocer a esa persona. Y es un tema de ser responsable con el otro, simplemente. O sea, tienen que compartir con ellos opiniones, no espere que estén buscándolos. A veces me dice, profesora, le he escrito, le he hablado y no me contesta. Desde ahí yo ya estoy marcando las notas. O sea, ahora, no hay trabajos individuales, así que trabajo colaborativo como matrimonio religioso. No hay divorcios. Hasta el final. Es cierto que no todos trabajan en un trabajo colaborativo, es cierto. Por eso los trabajos los hemos hecho de 3 personas, porque de 3 personas es más fácil que todos aporten. Trabajos de 4 o 5 ya siempre hay alguien que se relaja, ¿no? O sea, con 3 la idea es que todos trabajen. Sí, el quinto siempre saca fotocopia o lleva la gaseosa. No, por eso hemos puesto 3, porque la idea es que todos trabajen. Y les vamos a mandar una rúbrica para que se evalúen y evalúen a sus compañeros. Porque no es justo si yo pongo un trabajo 18 y lo ha hecho solo una persona, por más de que todos tengan la misma nota, ¿no es cierto? Entonces, solo ustedes saben quién ha trabajado más en el grupo, yo no sé. Yo lo que evalúo y nosotros evaluamos es el trabajo, no la participación de cada uno. De alguna manera eso lo vemos a través del foro, pero ustedes saben mejor que nadie cómo funciona. Entonces les vamos a mandar una autoevaluación para que ustedes también evalúen a su grupo. ¿Ok? El primero, sí. El primer trabajo es individual, el de análisis de las empresas es individual. Los otros 2 son de grupo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Nada. Ok. Entonces, ¿paramos? ¿Sí? Ya. Paramos un ratito porque tiene un refrigerio y yo voy a tomar agua.